Las bolas de fuego. Las bolas de fuego. Las leyendas sobre brujas son muy comunes en los pueblos donde muy frecuentemente pasan cosas extrañas, aunque muchos dicen que las bolas de fuego son cosas de la naturaleza que proceden del espacio. Otros piensan que son brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Se cuenta entre los campesinos de Hidalgo una leyenda sobre brujas, sobre cómo en las noches de luna llena se ven volando en el cielo esas enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, enredándose continuamente entre ellas. Dicen los campesinos que se debe a los ritos demoníacos, que siervas de Satán se están preparando para ir a chupar la sangre a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos sobre la gente del pueblo. Las madres de los niños atemorizadas corren a cerrar las ventanas y poner bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se acerquen por sus casas para hacer daño a sus familias. Según esta antigua leyenda, una de esas noches, un campesino humilde caminaba atravesando el cerro montando su caballo de la yunta. Era una de esas noches muy oscuras, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a verla en la negrura. La luz de la luna no era suficiente para ver el escabroso terreno por donde el campesino iba pasando. Hacía mucho frío y el viento resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente, delante de aquel hombre, pasó una de esas bolas de fuego asustando al caballo, que aterrado se levantó sobre las patas traseras. Derrumbó a su jinete y dando un fuerte relincho, se echó a correr sin importar que el hombre le llamara y chiflara. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó hacia el lugar, donde yacía en el suelo su dueño con una pierna lastimada. Sobreexaltado, el hombre se levantó como pudo y echó a caminar por el cerro sin parar, hasta que observó cómo el resplandor de la bola de fuego se detuvo entre la fronda de los árboles. De repente no pudo creer lo que salía de la floresta al ver que se trataba de una voluptuosa y linda mujer. Quedó como hipnotizado, parado frente a aquella beldad, escuchando su encantadora voz que canturreaba una dulce canción, mientras se acercaba despacio ante la atónita mirada del hombre. También él se fue acercando lentamente a la mujer y cuando alzó la mano para tomar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre que se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. En medio de todo ese desconcierto sintió como una huesuda y pesada mano se posaba sobre su hombro. En ese justo instante cayó desmayado al suelo, quizá del susto, quizá de la decepción. Cuando por fin despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca, con la cara rasguñada y la ropa destrozada. Sin poder explicarse lo que había sucedido, echó un vistazo a su alrededor y cayó en la cuenta de que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Muy confundido caminó y caminó, tanto que parecía que entre más lo hacía, más lejos se ponía de aquel camino. Pero no importaba lo que anduviera, siempre pasaba por los mismos lugares. Tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta de que se había perdido. Sintiendo el cuerpo pesado por el cansancio, se rindió y cayó al piso extenuado. Cuando despertó, se halló de nuevo en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos, preocupados, lo buscaban por todas partes sin dar con él por ningún lado. Pasaron unos días y cuando ya lo daban por perdido, sucedió que mientras se ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio a la lejanía a alguien sentado en una enorme piedra. Entonces se acercó para ver su cara un poco más. Conforme se acercaba, reconoció a su vecino, que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, lo encontró sumido en una especie de sopor, y por más que trató de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y le había lanzado un hechizo. A partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia se santiguaba 3 veces y hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio.
El extraño crimen. Hasta no hace mucho tiempo, justo antes de construir la avenida de la Real, existían las ruinas de un viejo caserón en la zona de Entre Torres, que fue utilizado durante la posguerra y hasta bien entrado los años 50 como prostíbulo. La casa era regida por un hombre llamado Carlos, el cual iba siempre vestido de blanco, llevaba un sombrero de ala ancha y corbatas de las más extravagantes. A pesar de que todo el mundo conocía la dedicación de ese lugar, Carlos era un hombre bien acogido por la sociedad y sus negocios. Si bien no estaban bien vistos, se toleraban por parte de las autoridades. Al parecer, una noche de 1951, una de las chicas que trabajaba en ese lugar apareció sin vida en su cama con una puñalada en el vientre. La policía, después de realizar sus investigaciones, concluyó que se trataba de un hecho muy extraño. Nadie oyó los gritos de la mujer mientras era asesinada. En sus manos había heridas producidas por la hoja de un cuchillo. Todo aparentaba como si hubiera sido ella misma la que se los hubiera clavado. Los análisis forenses determinaron un suicidio. Y algo más. La chica estaba embarazada. 2 años después, todo parecía haberse olvidado, aunque la habitación donde ella falleció no volvió a ser utilizada. Carlos, el amo del local, mandó cerrar con llave la habitación y nadie entró ahí durante varios meses. En verano de 1953, una mujer de unos 30 años de edad llegó a ese sitio. Como aquella noche de mercado, todo estaba lleno. Carlos no tuvo más remedio que alojarla en la habitación de la pobre chica muerta 2 años antes. Cuando abrieron la puerta, la sorpresa y el pánico aterrorizaron a ambas personas. En las paredes, alguien había dibujado caras con terribles lamentos. También había cruces de animales como lechuzas, gatos y ratones. Carlos alojó a la nueva mujer junto con una compañera y a la mañana siguiente mandó pintar el cuarto. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, las caras de lamento volvían a aparecer una y otra vez en la pared. Carlos empapeló el cuarto, pero una súbita humedad hacía que los lienzos se cayeran y brotaran de nuevo las terribles imágenes. La voz se empezó a correr por la ciudad, y un mal día Carlos tuvo que cerrar su negocio y se marchó de Talavera. Desde entonces, la casa permaneció en ruinas hasta aproximadamente 1994, cuando fue derrumbada para hacer una vivienda. Existe una película en la que se reflejan las horribles caras de pena que se suponen son de aquella mujer que se clavó un puñal desesperada por algo que nunca sabremos realmente. La historia de Verónica. Tal vez esta sea la leyenda urbana más reciente. Vanessa es una joven que junto con otras 2 chicas alquiló un departamento para que los gastos fueran menores. Una noche de verano en la que estaba sola, 4 golpes secos sonaron a su puerta. Vanessa creyó que se trataba de algún amigo con el que salir a tomarse una copa, pero se trataba de una niña de alrededor de 7 años. La niña, de hermosos tirabuzones rubios y grandes ojos castaños, miró a Vanessa y le dijo que se había perdido. Vanessa le dejó entrar, le preparó un vaso de leche y le dijo que iban a ir a la policía. Verónica le rogó que no lo hiciera esta noche, pues tenía mucho sueño y quería dormir. Vanessa accedió y le preparó la cama. Por la mañana temprano, cuando Vanessa iba a llevarla a la policía, entró en el cuarto y vio que la niña, llamada Verónica, no estaba. Un año después, en idéntica situación, la niña volvió a aparecer. No había crecido nada. De nuevo Vanessa le preparó la cena y le dejó dormir, pero al día siguiente Verónica volvió a desaparecer sin dejar rastro. Vanessa fue a la policía y dio todos los datos de la chiquilla, pero no se habían producido denuncias, ni nadie había reclamado una desaparición. Tras dar muchas vueltas, Vanessa llegó al hospital de San Prudencio, un hospicio para niños y niñas huérfanos. Ahí la madre Sonsoles le explicó que no tenía ninguna niña de estas características. Justo cuando se disponía a salir, Vanessa del lugar, otra monja llegó con un calendario de 2 cursos atrás.
Ahí estaba la foto de Verónica, tal y como Vanessa la había visto. «Sí, es ella», gritó. Las dos monjas se miraron extrañadas. Verónica falleció hace años, le informaron. Aquella noche, 4 golpes secos sonaron en la puerta de Vanessa. La muchacha observó por la mirilla de la puerta. Ahí estaba de nuevo Verónica, con los brazos cruzados y cara de enfadada. «Has tardado mucho en abrirme. Tengo hambre y sueño», dijo la niña. Vanessa, aterrada, preparó todo como lo había hecho habitualmente. Cuando acostó a Verónica, no pudo soportar el terror y entró despacio a su habitación. La niña estaba totalmente arropada. Vanessa retiró la sábana y bajo ella, como un suspiro, pareció desvanecerse un cuerpecito en una nube. Sobre la almohada, con letra infantil y varias faltas, había una nota. «Gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que llevar al infierno a las otras 3 chicas que no me dejaron entrar a sus casas. Atentamente, Verónica». ¿Vienes a jugar conmigo? Hace un tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que con solo 2 personas sería más difícil que saliera algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo, y un poco asustadas, comenzamos. Pasó mucho tiempo, y una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí. Menuda tontería esta de la Ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro día. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su casa, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a casa me había llamado. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. Yo en un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía mucho miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta, observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había fallecido de un ataque de asma, ya que era asmática. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses, y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma de algún chico del pueblo, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en este lugar. Pero por otra parte tengo miedo. ¿Vendrá acaso por mí?